¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Aquella era la primera Navidad de la Gran Guerra. Los soldados llevaban meses en las trincheras, con el barro hasta las rodillas y el frío clavado hasta sus huesos, mientras esperaban que alguien diera la orden de cargar y se preguntaban si serían los proyectiles, los fusiles, las ametralladoras o el acero de las bayonetas lo que acabaría con ellos. Fueron tan solo algunas horas, pero en 1914, durante la Primera Gran Guerra Mundial, un grupo de soldados decidiría espontáneamente dejar la guerra de lado para confraternizar con el ser humano que se encontraba debajo del uniforme enemigo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tu semana? Muy bien, ¿y la tuya? Bastante ajetreada, mucho que hacer, pero bueno, eso siempre pasa en la época de Navidad. Claro, Mauro, bienvenido pues nuevamente y bienvenido a los oyentes. Claro que y a sí. nuestros suscriptores y oyentes en general. Bienvenidos a todos nuestros oyentes y suscriptores y bueno, tema bien interesante como siempre. Apropiado para este tema. Y muy para este apropiado tiempo, para esta época. Uh-huh. Y vamos a hablar, Raúl, de un acontecimiento que se da, como lo decíamos, en 1914, conocido como un milagro navideño. El milagro de esa Navidad. Es que lo que pasó, creo que no tenía precedentes. Fue algo, como lo leí hace un momento, espontáneo y que nos permite recordar, porque es que fue algo que creo que nadie se esperaba, ¿no? Y nadie se esperaba y no se ha vuelto a repetir un evento como estos, y es la tregua de Navidad de la Gran Guerra. Pero, Mauro, creo que es importante, antes de entrar en detalles, poder contextualizar este asunto de por qué se generó la Primera Guerra Mundial. ¿Por ¿Cuál qué se fue la genera la chispa? Primera Guerra ¿Cómo Mundial? es que empieza? Pero sabes que antes de que empieces te invito a que nos tomemos un cafecito. Dale. Bueno, café en mano, entonces empezamos con el episodio de hoy. Pero antes, Raúl, quisiera recordar a nuestros oyentes, primero que todo darle las gracias a todos y recordarles que no se olviden, que nos ayuda mucho, que le den a me gusta. Recuerden también suscribirse y compartirnos, nos ayuda mucho, hemos crecido bastante, gracias a todos. Afortunadamente. Pero Mauro, disculpa que también te interrumpa un breve momento. Sí me parecería muy importante saludar a muchos suscriptores que tenemos acá en Medellín, en la Comuna 13, en la Comuna 2, Santa Cruz, en la Comuna 4, Aranjuez, y todas estas personas que nos siguen y que se han suscrito a este proyecto y que les gusta este proyecto. Y también saludamos a la gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en México, en España, en Estados Unidos, en Canadá. En Canadá también nos escuchan. Nuestro oyente de la India, también un saludo muy especial desde Claro por acá. Sí. Y le deseamos también unas felices fiestas. Y bueno, no olviden que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Muchas personas nos han sugerido temas ya. Ya nos están sugiriendo temas y eso es muy importante. Les agradecemos de todo corazón. Y bueno, entonces arrancamos con este episodio que está titulado, Raúl, como La tregua de la Gran Guerra. La tregua de la Gran Guerra. La tregua de Navidad de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces vamos a contextualizar. ¿Qué pasó y por qué se desata lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial? Mauro, viajemos a 28 de junio de 1914. Está el archiduque astrohúngaro llamado Francisco Fernando con su esposa, la archiduquesa Sofía. Están en Sarajevo, ¿cierto? En Bosnia y Herzegovina, en la capital, en Sarajevo. Están por motivos políticos y también turísticos. Parece ser que tienen una agenda muy apretada. Ellos se están movilizando en un carro descapotado, lo que llamaríamos pues un carro, se me va el término, sin
Sí, sí, descapotado. Bueno, Este señor era el heredero al trono. convertible, quería decir un carro convertible. Sí. Y él es el heredero al trono. Al trono del Imperio Austrohúngaro. Pero venga, Mauro, miremos qué países constituían el Imperio Austrohúngaro. Eso era grandísimo. Claro, cuando hablamos del Imperio Austrohúngaro estamos hablando de Austria y Hungría, pero ellos se han anexado, digamos, el territorio de países como Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia también lo que estaba allí. conocemos como Yugoslavia, que se conocía en ese tiempo como Yugoslavia, sabemos pues que ya no existe Yugoslavia. Checoslovaquia, que en aquel tiempo también se llamaba Checoslovaquia, ahora es República Checa. Mira todos esos países que tenía Croacia. Croacia también, sí, sí. Qué bueno que te acordes pues de lo que estudiamos y investigamos. Entonces, ¿Sabes por qué yo recuerdo tanto a Croacia? ¿por qué? Te va a parecer lo más particular de este mundo. Por Zucker. Por el Mundial. Y por ese jugador que era un muy buen jugador de Claro. fútbol, ¿no? Pero entonces, Mauro, está el archiduque y su esposa, la archiduquesa. ¿Y cómo te parece que ahí en Sarajevo, un joven de 20 años, perteneciente a un grupo terrorista llamado... Un joven extremista, pertenecía a este grupo terrorista que incluso era conformado apenas por 7 personas. Ajá. Y esto se llamaba La Mano Negra. Pero eran extremistas. Eran bastante extremistas. Y ellos, Mauro, lo que ellos querían era que... Ellos querían sentar un precedente para que los tomaran en serio. Sí, pero ¿qué buscaban y ellos? Buscaban la independencia de su territorio de los Balcanes. De los Balcanes. Inclusive, mira, un dato pues como curioso, lo que significa Yugoslavia. Yugoslavia significa el terreno de los Balcanes. Eso significa el nombre de esa ciudad, de ese país que existió en ese tiempo, pues. Entonces, ellos querían independizarse y toman esa fatal decisión de asesinar a un líder político y que pertenecía a una monarquía. Y aparte, pues una potencia de la época, claro, ¿no? Claro. A pesar de que era un imperio en decadencia, pues también era un imperio muy poderoso de todas maneras. Muy poderoso. Maneras. Entonces asesinan a este archiduque, a su esposa, y empieza el conflicto. ¿Por qué? Entra Alemania, entra Inglaterra y Francia. Alemania, Inglaterra y Francia han sido países que colonialistas. Siempre colonialistas. Potencias, ¿no es cierto? Y también con esas aspiraciones de ampliar su territorio. Exacto. Entonces aprovechan este punto de quiebre y entran en el conflicto. Y te comento que eso fue el 28 de junio, vuelvo y repito, de 1914. Para agosto ya había empezado la guerra. 2 meses después. Empezó la Primera Guerra Mundial. Nosotros pensaríamos, Raúl, que esto arranca por motivaciones de venganza, pero resulta que no. Hay muchos intereses creados. Aquí lo que arrancas por una cantidad de intereses, hubo, como decías tú, una fractura aquí, y entonces esta es nuestra oportunidad para ampliar nuestro territorio y empezar a agarrar parte de ese territorio de este imperio austrohúngaro que queda pues muy lesionado debido a esta muerte. Y mira cómo, Raúl, la decisión de una persona de quitarle la vida a otra lleva a que se desate la conocida Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. La Gran Guerra. Y que trae como consecuencia la muerte de 60 millones de personas. Nada más y nada menos, y de las maneras más atroces. Sí, ¿no? porque dicen los historiadores que ha sido una de las guerras más crueles, más fatales, más sosas, por decirlo de alguna manera, lentas. 1914 a 1918. Una guerra de trincheras. Y brutal, pues. Pero entonces, Mauro, eso sería tema de otro capítulo, tema de otro podcast, pero igual debemos de contextualizar porque sea la Primera Guerra Mundial, quienes intervienen en esta Primera Guerra Mundial. Entonces, empiezan agosto, ¿han pasado qué? Escasos 5 meses. Han pasado 5 meses, sí. A diciembre. Y bueno, aquí es donde nos ubicamos. Era diciembre de 1914. Sí, 4 o 5 meses. Sí, apenas habían transcurrido los primeros meses del inicio de esa Primera Guerra Mundial. Entonces, mira, alemanes y aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Inglaterra, Francia, los belgas, Bélgica también, Canadá. Entonces, los aliados batallaban en los frentes de Bélgica y de Francia. Ahí está el combate en su fragor, en lo más álgido y lo más cruento. Entonces, desde esas trincheras anegadas, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas intercambiaban disparos sobre una franja de tierra de nadie. Esa tierra es llamada como la tierra de nadie.
lo que está en la mitad de los dos frentes. Esa franja esa que franja. puede tener ¿cuánto? 5 o 7 metros. O tal vez más, tal pero vez bueno. Más, tal vez menos. Esa franja. Entre ambos frentes. Sí. Esa es la tierra de nadie, ¿no es cierto? En la que habían camaradas heridos, muertos, yacían esparcidos por toda esa franja, por todo ese territorio de nadie. Pero ¿cómo te parece, Mauro? Lodo, frío. Difícil las condiciones. Complejo. Pero ¿cómo te parece, Mauro y oyentes, que al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos de las trincheras? Y los aliados... O sea, ellos armaron sus arbolitos. Sí, y mira, y los aliados se les unieron en un alto al fuego espontáneo, como tú leías ahora. Fue la conocida tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso es muy tremendo porque los alemanes empiezan a decorar unos árboles en esos parapetos, como decías, con luces, empiezan a entonar cánticos navideños y también, de una manera espontánea, el frente contrario empieza cada uno en su idioma a cantar. Eso sí, claro, fue muy bonito. Estas canciones y sobre todo La Noche de Paz, ¿no? Sí, pero mira... Que por cierto, Noche de Paz es una composición de un pastor alemán, ¿no? Sí, creo que alguien de Alemania. La Primera Guerra Mundial, lo decíamos ahora, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque fue centrado solamente en Europa. Y veíamos ahora la fecha cuando empezó y ¿cómo te parece, Mauro, que finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio? Pero miramos ahora que el asesinato de este archiduque Francisco Fernando fue el que desató pues todo esto allá en Sarajevo. Pero comentabas cómo empiezan estos soldados a cantar. Pero mira qué bonito lo siguiente. Los soldados franceses y británicos estaban de guardia y quedaron perplejos cuando vieron lo que te contaba ahora, que los alemanes empezaron a poner unos parapetos de la trinchera con luces, unos árboles. Entonces la línea enemiga se estaba yendo de lo que parecía ver que eran unos árboles iluminados y con adornos. Ellos estaban mirando eso. Del lado enemigo empezaron a llegar susurros de la canción, como lo decías ahora, de la canción que es muy familiar y que evoca el calor de una estufa y el abrazo de un ser querido, y más en esas latitudes que por esa época es muy fría. Los alemanes empezaron a cantar el villancico Noche de Paz, ¿sí? Y poco después una voz se alzó al lado británico y se sumó a ellos, a quienes eran sus enemigos, imagínate, a quienes debían odiar, y empezaron a cantar también. Entonces los alemanes, franceses e ingleses, cada uno en su idioma, unieron sus voces para confortarse, para cantar en aquella noche de paz, y ninguno de ellos ya en ese momento deseaba atacar al otro y estar en las trincheras, sino que empezaron a salir. Entonces, Mauro, a la mañana del 25, ¿sí?, de diciembre, esa mañana llega, pero el hechizo, como lo expresamos ahora del milagro de Navidad, el hechizo seguía vivo. Desde el lado alemán, algunos soldados alzaron banderas blancas y salieron desarmados de sus posiciones, de la trinchera donde encontraban, avanzando muy despacio. Con mucho recelo, me imagino, es una guerra, ¿no? Exacto, avanzando muy despacio, entre los alambres de espinos, entre todos esos alambres de púa que ponen, y se fueron yendo hacia la tierra de nadie. Hacia la tierra de nadie. Lo que miramos ahora, esa franja ahí. Los aliados, esta iniciativa la tomaron los alemanes. Los aliados tuvieron desconfianza, o sea, vacilaron en un primer momento, porque ellos pensaban que de pronto era una trampa, ¿no es cierto? Y salieron a su encuentro, pero con mucho recelo. En ese lugar baldío y terrible que llamamos la tierra de nadie, ese campo de la muerte,
llegaron ellos allí y estaba lleno de soldados y de cuerpos de pronto esparcidos, pero a ese lugar también llegaron los soldados y oficiales de bajo rango y que habían soltado los fusiles, los habían dejado en las trincheras para estrechar la mano y abrazar al enemigo. Empiezan a confraternizar allí. Empiezan a confraternizar, se dan la mano, se saludan, están desarmados. Están desarmados, se dan regalos. Sí. Y no importaba el uniforme. Pero es que lo más curioso es que el día antes se habían matado, pero entonces compartían sin miramientos el poco tabaco, alcohol, chocolate. Probablemente café también compartieron allí. Quizás del que disponían. Entonces ya no distinguían uniformes, ahí ya no veían uniformes, idiomas o nacionalidades, solo veían personas a las que se habían unido por un fuerte vínculo de fraternidad. Tremendo. Mira qué bonito eso. Muy bonito. Y lo llamamos ahora el milagro de Navidad de la Gran Guerra. Pero es que ese es el calificativo, un milagro. Porque imagínate, horas antes, esta gente matándose entre ellos. Odiándose de lado y lado, repartiendo plomo, como se dice coloquialmente. Y llega esta noche, la noche de paz, Navidad. La noche de Navidad, y baja ese hechizo, ese encanto. Ese espíritu de la Navidad que hablábamos en el capítulo donde hablamos de la historia de la Navidad, ¿te acuerdas? Es. Y se quitan todos esos odios por unas horas, por un día, y recuerdan que están allí. Incluso me atrevería a decir que un gran porcentaje de ellos no saben por qué están ahí. Sin saber por qué. Porque no se odian, no se conocen, entonces ¿cómo vas a odiar al que no conoces? Claro, pero entonces Mauro, sigue avanzando esa tregua, se va llenando de motivos de celebración. ¿Y cómo te parece que hubo fútbol en la línea de fuego? ¿Sabías eso? Hubo un partido. Un partido. O hubo partidos, no sé. Pero tal vez 1 o 2 partidos, pero ¿cómo te parece que un artículo de prensa inglés de 1914 reportó que hubo unos partidos de fútbol disputados durante la tregua ese 24 de diciembre a 25 de diciembre de 1914? Jugaron, no sé si había un balón en ese momento, improvisaron creo que un balón y jugaron 1 o 2 partidos riéndose, gozando. Y si tú te pones a ver, Mauro, en la Primera Guerra Mundial había mucho joven, pero también había muchas personas veteranas. En esa gran guerra había gente de más de 40 años, pero también, como te decía, había mucho joven que tenía ansias de celebrar una Navidad, de estar en su casa, de poder jugar, de poder tener regalos, de dar regalos, de recibir regalos. En esa tregua salió todo eso espontáneamente y hubo hasta tiempo para jugarse un partido de fútbol y disputarlo de la manera más pacífica. Más pacífica, más amistosa, con hermandad. Imagínate, Raúl, cuando se acaba todo esto, cada quien se va para su frente. Tremendo, ¿no? Sí, pero bueno, Mauro, la tregua de Navidad ha pasado a la historia con una aura de milagro navideño. ¿Cómo podemos ver esto? Esto quedó grabado en fotos, en ilustraciones que muestran juntos a oficiales alemanes y británicos, abrazados, compartiendo. Y ahí entra lo que nosotros nos gusta en la medida de lo posible compartir con ustedes, y es decirles de pronto de X libro o película. Aquí hay una película muy, muy bonita y muy interesante que se llama La Tregua. La Tregua de Navidad. Entonces ustedes la pueden encontrar inclusive yo creo que en YouTube o en alguna plataforma de estas. En 2005 se hizo una película que me parece muy bonita. Ustedes, como les digo, la pueden ver, y qué bueno que pueden complementar lo que nosotros estamos tratando el día de hoy en el podcast. Ustedes puedan ver esta bonita película. Entonces, sabes que yo vi una película que está pues ambientada en la época también, y pues no sé si estamos hablando de la misma, pero ahí el protagonista es un muchacho y un caballo. No sé, pero es bien interesante. Esta habla es básicamente del tema que estamos tratando hoy, que es la tregua pues de Navidad.
Mauro, no obstante, los disparos, los tiroteos nunca se suspendieron en otras partes del frente. Los altos mandos, Hay que entender que esto era una línea de muchos kilómetros, ¿no? claro, claro, y habían otros frentes, pero entonces, Mauro, los altos mandos no permitían los ceses de hostilidades y cuando se enteraron, trataron de censurarlos. Cuando dieron cuenta que ellos habían hecho una tregua, trataron de censurarlos. Alarmados, ordenaron ponerle fin porque creían que dañaría el espíritu de guerra de las tropas. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Tratando de guardar que se mantuviera el odio, que se mantuviera ese espíritu de guerra en las tropas. Y sabes que una vez más esos odios llevaron a cometer actos muy atroces también. Atrocidades, claro. Se habla de cientos de militares canadienses de la parte de los aliados que fueron fusilados, acusados de traición. Claro, es que mira, una tregua como la vivida durante el día de Navidad podría tirar por tierra todo eso, incluso hacer pensar a más de uno que aquella guerra en la que morirían alrededor de 60 personas, como lo decíamos al inicio, 60 millones de personas, como lo decíamos al inicio, era un sinsentido y realmente lo era. Los soldados alemanes que habían participado en la tregua fueron retirados de esas posiciones y enviados al frente oriental, a otro frente. Y cientos de franceses fueron fusilados para servir de ejemplo. ¿Cómo le parece? Para servir de ejemplo. Y los periódicos británicos fueron censurados, exacto, para que no se conociera la peculiar escena que se había vivido, cómo intercambiaron regalos, cómo se tomaron fotos juntos. Eso para las grandes jerarquías de estos ejércitos era una vergüenza, pero realmente era un acto de mucha humanidad. Aquí en este acontecimiento del que estamos hablando, específicamente de esa tregua, se nota, Raúl, esa gran resiliencia que tiene el ser humano, ¿no? Cómo logra adaptarse y confraternizar con el que es considerado su enemigo y llegar a vivir este bonito momento, ¿no? Estas bonitas horas. Es que ahí yo veo algo muy especial que resaltaba por allá Giovanni Pico de la Mirándola, que él decía, y creo que Pasteur también lo llegó a decir, que el ser humano tenía la posibilidad, o sea, estaba preñado de posibilidades el ser humano, y tenía la posibilidad de ser una criatura elevada como los ángeles, sí, o la más vil alimaña, ¿no es cierto? El más vil de los demonios. Sí, o de las alimañas. Y aquí sale esa humanidad, ese espíritu que trasciende el odio, las diferencias, y se unen y fraternizan. Eso es algo muy bonito, pero lastimosamente, Mauro, los altos cargos y gobiernos de 3 países que presumían ser totalmente contrarios los unos de los otros, coincidieron al intentar silenciar y hacer desaparecer cualquier prueba de que sus soldados preferirían la paz antes que la guerra y que bajo sus uniformes y sus banderas seguían siendo seres humanos y no carne para el matadero. La guerra es una cosa muy compleja. La guerra, dijo, no recuerdo el nombre de este personaje, pero dijo que la guerra era el peor de los infiernos. La guerra era el infierno. Mira que ahorita cuando nosotros socializamos el podcast antes de traerlo aquí para ustedes, y hablamos de cómo cuando hay rumores de guerra, los gobiernos y los medios afines empiezan a maquillar y embellecer la famosa guerra, y los jóvenes y estas personas dicen vamos a la guerra con el pecho inflado. Y decía yo ahorita, Raúl, se montan en aquella época en trenes, se montan en carros, en barcos, en aviones, muy contentos, como les digo, con ese pecho hinchado porque van a la guerra a defender a su patria, pero qué infierno con el que se encuentran. Tenías una frase muy bonita ahorita. Pero Mauro, mira una cosa antes de, ya que estamos llegando a las conclusiones. En estos momentos, en el momento que estamos haciendo el podcast, en el mundo
hay dos conflictos, hay dos guerras, ¿cierto? Rusia y y la de Palestina sí, con pero Rusia con Ucrania. con Ucrania y Palestina, y Israel con el grupo terrorista de Hamas de Palestina. Qué triste que ahí en esas dos guerras se están matando jóvenes que no saben por qué lo hacen, porque están repitiendo de pronto lo que les dicen sus mayores y les han transmitido de pronto un odio por el otro, porque el otro es diferente, porque al otro lo ven como un invasor o porque el otro lo ven como un enemigo y se están matando. Hay muchos jóvenes que lo manifestadas ahora tal vez ni siquiera, puede que vayan con orgullo porque supuestamente están defendiendo la patria, pero ni siquiera sabe por qué lo están haciendo, por qué están matando. ¿Y sabes qué es lo que me parece más triste? Es que son completamente engañados. No, pero lo que me Ahora parece la más guerra triste, engañados. estamos hablando de una guerra internacional, pero lo más triste es cuando en un país hay una guerra y se están matando entre los mismos hermanos. Muy tremendo. Y sabes que cuando te refieres a estas dos guerras actuales, ¿no te parece muy tremendo que ya casi no se habla de estas guerras? Ya pasó, ya como que se apagó un poquito ese incendio y tristemente hay que decirlo, pero al parecer ya no vende como vendía antes. Los medios ya no están tan interesados. Mauro, las personas, la población civil, las mujeres, los niños, los ancianos siguen muriendo allá en la Franja de Gaza, siguen muriendo allá en Palestina. Siguen siendo Las mujeres, vilmente los asesinados. niños, los ancianos allá en Ucrania, allá en Rusia siguen siendo asesinados. Simplemente, ¿qué pasa con el ser humano? Que empezamos a ver eso como lo normalizamos, se vuelve parte del paisaje. Ah, sí, de pronto pasan por allá la noticia, pero los ataques, los bombardeos y la guerra y las muertes siguen sucediendo ya. Así es, Raúl. Y mira qué tremendo cuando esos números son tan elevados, al contrario de que sean mucho más relevantes, lo que hacen es restarle interés. Porque qué particular cuando son números bajos, en el caso pues de los muertos, tienen al parecer en el cerebro de las personas, tienen como más relevancia. Pero lo más triste de todo esto, Mauro, y de estas guerras es que por más que sea, hay gente que piensa que se justifica que se estén dando estas guerras. Pero eso es lo más triste. Ahora, ya cerrando y a modo de conclusión, hay una frase que a mí me gusta mucho o me gustó mucho y es que dice lo siguiente: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Erich Hartmann, este señor fue un alemán combatiente en la Segunda Guerra Mundial y mira la conclusión que él sacó de la guerra, porque él vivió en la Segunda Guerra Mundial y esto es lo que sucede. Lastimosamente, detrás de la misma gente inocente o de la gente inocente que está muriendo en estos conflictos y los mismos soldados de cada bando, hay unas personas que no se están exponiendo, que no están exponiendo su vida, que no están sufriendo y están atizando, están promoviendo este odio y esta guerra. Entonces, Mauro y oyentes, el llamado mío sería que podamos aprender de esta bonita lección que nos dio la vida, la historia, cuando en la Primera Guerra Mundial alemanes, ingleses, franceses, Canadienses. y belgas también, se unieron, confraternizaron y trascendieron Esos odios. esos odios, pero yo diría esos límites los pasaron del odio, de la diferencia y se fundieron y se unieron en la fraternidad. Que ese espíritu de Navidad nos pueda traer a nosotros acá en Latinoamérica ese sentido por el otro, ver al otro como nosotros mismos somos. Así es, hay algo mágico en la Navidad, Raúl, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno amigos, llegamos entonces al final de este episodio. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. No olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta. Recuerden que pueden hacerlo inmediatamente, empiezan a escuchar el podcast. Esperamos que sea de su agrado. Esperamos también sus recomendaciones de temas. Tengan la certeza de que los vamos a estudiar de la manera más diligente posible para traerlos aquí a nuestros episodios. Raúl,
Feliz Navidad para vos y feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Mauro y oyentes, feliz Navidad y hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.